Hola nuevamente, vamos a continuar con nuestro tema. Ahorita vamos a hablar de las parafilias. Está cayendo la computadora. A diferencia de las alteraciones, ahí me falta una T, de la salud sexual descritas en la presentación anterior, en lo que vimos, las parafilias más que de naturaleza biológica son de carácter psicosocial. La calificación de conductas en términos de sexualidad humana suelen estar impregnada en subjetividad y condicionada al tiempo y al espacio, por lo que su valor dependerá de la calidad científica de quien la emite. A mediados del siglo XX, las conductas diferentes al modelo tradicionalista eran rechazadas y calificadas de malas, insanas, incorrectas y llamadas de degeneración, perversión, depravación, desviación, aberración, etc. Posteriormente fueron adquiriendo nombres más científicos y se les denominó sexopatías o sexopatologías. En culturas como la sustentada en la moral judio-cristiana, o sea, como la nuestra, el ejercicio del erotismo solo es aceptado cuando se ejerce de manera heterosexual dentro del matrimonio, eh, con cópula, pene, vagina y con fines reproductivos, ya saben. Cualquier otro comportamiento apartado de este esquema es inaceptado y sancionado. Es hasta mediados del siglo XX que las conductas diferentes a este modelo eran rechazadas y calificadas de malas, inmorales, como les decía, ¿no? Hasta que fueron adquiriendo su nombre científico, sexopatías o sexopatologías. En 1980 se aceptó internacionalmente el término parafilia para denominar a todo estado en que la exaltación sexual y gratificación del individuo están supeditadas por entero a la fantasía recurrente de una experiencia sexual insólita que se convierte en foco principal de la conducta sexual. Master y Johnson dijeron o denominaron etiquetaje al empleo de términos tales como normal, anormal, para describir al individuo o la conducta de la persona. Por eso les decía que es bien importante que nosotros como sexólogos y sexólogas no utilicemos estas palabras como normal y anormal, sino podemos cambiarlas, por ejemplo, como funcional o no funcional, no sé, alguna otra que no entre dentro de esto, porque cuando hablamos de normal o anormalidad, estamos etiquetando de manera negativa a las personas, ¿no? Y eso pues obviamente es violencia. Entonces, las parafilias son formas de conducta erótica en donde los métodos por los que se consigue la excitación sexual tienen una estructura de vinculación en la que el componente interpersonal del vínculo no está presente, o bien se encuentra presente pero en forma muy desbalanceada. Otro rasgo notable es el carácter compulsivo de la conducta. Con frecuencia la experiencia del deseo parafílico o de su actuación es precedida o sucedida de angustia y culpabilidad, aunque esta última característica no está presente en todos los casos. Las actividades sexuales que no cumplen con los requisitos, con estos requisitos no son parafilias, aunque nos parezcan muy inusuales, porque la gente nos cuenta cada cosa en el consultorio, que muchas veces podemos sorprendernos y decir, a ver cómo, ¿no? Y pues si no cumple estas características, no van a ser parafilias. Son simplemente preferencias, opciones, alternativas, gustos, etcétera, por diferentes en el ejercicio de su sexualidad o de su erotismo. John Money hace la siguiente clasificación de las parafilias. Las parafilias sacrificadoras. Cuando uno o ambos participantes de la relación sexual deben ser castigados para experimentar placer.
sadismo y masoquismo. Parafilias depredadoras, cuando el placer sexual se obtiene por la fuerza como en la violación. Parafilias mercantiles, cuando solo pagando se puede obtener placer sexual. Son quienes solo tienen relaciones con protutorías o con quienes fingen este tipo de relación cuando tienen que pagar. Parafilias fetichistas, cuando la relación sexual tiene que estar en un objeto, fetiche, o cuando el placer solo se obtiene con el fetiche, o con el objeto, o con eso. Las parafilias selectivas, cuando la pareja sexual no es aceptable socialmente como tal. En esta clasificación está la paidofilia, que es la relación con niños, la efebofilia con adolescentes, la gerontofilia con personas mucho mayores a la necrofilia con cadáveres, la zoofilia con animales. Desde otro punto de vista, podemos clasificar las parafilias en ilícitas, lícitas e ilícitas, sean consideradas o no como delitos por la ley penal. Toda actividad que altere la salud de otra persona se tipifica como lesiones. Si atenta contra la libertad sexual, es delito de violación. Y si es con menores, puede incurrirse en violación, abusos deshonestos o corrupción de menores. En la relación sexual normal, pueden encontrarse elementos de violencia, exhibicionismo, voyeurismo, etcétera, que hacen más rica y estimulante la respuesta erótica. Inclusive se puede sugerir en la terapia. Cuando estos elementos están integrados a la relación de común acuerdo y no dañan a los participantes ni a terceras personas, no hay razón para estigmatizarlos o rechazarlos. Por el contrario, cuando se imponen por la fuerza y causan daño, se convierten en situaciones que caen dentro de la terapia sexual y hasta la ley penal. Aquí entra la ley de oro o la regla de oro, que es cualquier conducta sexual es aceptable siempre y cuando cumpla con 3 características. No me lastimo, no lastimo al otro, a mi compañero o compañera, y no lastimo a mi entorno. Si cumplo con esas 3 características, se puede realizar cualquier conducta sexual. Bien, ahora vamos a entrar a las conductas vinculadas al género. Existen comportamientos de hombres y mujeres considerados parte de la cultura y los valores nacionales son además exaltados por las tradiciones, usos y costumbres, canciones, chistes, medios de información y hasta por el discurso oficial, lo que hace invisible la lesión que ocasiona a la salud sexual. Tal es el caso del machismo, el marianismo, la misoginia, la androfobia, la homofobia. El machismo, por ejemplo, es el conjunto de comportamientos, sentimientos, emociones, valores, normas e ideologías aprendidos, legitimados y asumidos socialmente como virtudes, en los que predomina la dominación y el poder de los hombres sobre las mujeres, relevante en la construcción de la identidad masculina. El machismo, parte esencial de nuestra cultura, se encuentra en la base de la violencia familiar. Su ejercicio no es exclusivo de los varones. También se manifiesta en mujeres que lo aceptan, lo justifican y lo reproducen y lo romantizan. La agresión, la violencia, la misoginia y la homofobia son algunos de los ingredientes del machismo. Exprésense de manera abierta, solapada, brutal o justificada. Es machismo. Hay algo que se llama también micromachismo, que son conductas mucho más sutiles y que están en nuestra vida cotidiana los 24 horas de los 7 días de la semana, y que al ser conductas tan naturalizadas, pues la mayoría son invisibles, lo vemos como natural o normal, inclusive parte del comportamiento de muchos hombres y mujeres. El marianismo es el conjunto de comportamientos, sentimientos, emociones, valores, normas e ideologías aprendidos, legitimados y asumidos socialmente como virtudes, en que predomina la sumisión, abnegación, sacrificio y dependencia de las mujeres hacia los hombres como parte relevante de la construcción de la identidad femenina. El marianismo puede ser un caldo de cultivo ideal para el desarrollo del machismo. Se van a encontrar
muchas mujeres que tienen el marianismo dentro de ellas. Y regularmente son esas mujeres que buscan, que tienen una actividad o una relación muy activa con su religión, pues obviamente que tienen creencias en la virginidad, en el matrimonio, en el sexo reproductivo, y que el placer no es algo con la que estén muy familiarizadas, que nunca se han conocido la vulva, que nunca se han masturbado, y pues tenemos que ir con mucho tacto. En nuestra historia clínica o en la entrevista clínica tenemos que preguntar o sí la religión y qué tan practicante es de su religión, porque eso nos va a dar una perspectiva más amplia o un poco amplia de cómo poder ir abordando a esa persona o a esa mujer. También me he encontrado hombres extremadamente religiosos, ¿no? Pero bueno, la religiosidad es aplicable a sus mujeres, más no para ellos. Entonces, tenemos que tener mucho ojo en esto. La misoginia es algo que se escucha constantemente en todos los ámbitos. Es que es misógeno, es que es misoginia, es que es misoginia. Pero pues mucha gente todavía no entiende su concepto, ¿no? Y es este conjunto de comportamientos en los que se expresa menosprecio, desprecio, devaluación, indiferencia, ignorancia, burla hacia las mujeres. Aunque suele presentarse mayoritariamente en hombres, hay mujeres que también lo son. Los varones viven la aceptación de las mujeres solo como objetos eróticos de utilización y receptáculo del producto de la concepción. Y se van a dar cuenta ustedes, por eso les digo que es bien importante que ampliemos nuestro conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de masculinidades, de feminismo, para que podamos aplicar la perspectiva de género dentro de nuestra relación paciente o consultante terapeuta. Porque de lo contrario, es bien fácil que caigamos en una conducta machista, misógena, juiciosa, cargada de religiosidad, de manera inconsciente, porque como está tan naturalizado, pues es parte de nosotros. Y si nosotros no nos lo cuestionamos a través del conocimiento científico y de la deconstrucción de nuestro propio concepto de sexualidad y nuestro cuestionamiento de lo machistas que podemos llegar a ser, lo misógenas o misógenos que podemos llegar a ser, pues difícilmente se va a dar esta mezcla de ingredientes que se necesitan para tener una, una sesión terapéutica lo más neutral posible para que sea beneficioso para el paciente, ¿no? También existe el embrismo, que es propia de las mujeres y consiste en el menosprecio, desprecio, devaluación, indiferencia, ignorancia, burla hacia los hombres. Las andrófanas asumen las posiciones de los misógenos y aceptan a los hombres solo como objetos eróticos o proveedores económicos. Es cierto, o sea, existe y hay y se da, pero en estadística, no, las mujeres somos más violentadas en razón de género que al revés, ¿no? Entonces, sí existe, sin embargo, no nos podemos excusar como que es que también las mujeres lo hacen, es que también hay mujeres machistas, es que también hay mujeres que odian a los hombres, es que también hay mujeres que los utilizan, sí, pero en estadística las mujeres somos las que sufrimos más las violencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre que está saliendo con una mujer andrófoba, que posiblemente lo utilice y le saque dinero, se va a sentir utilizado, pero no va a vivir con miedo. No va a vivir con miedo a que se le presente en su casa y que un día lo mate. No va a vivir con miedo de salir a la calle y que un coche desconocido lo pase a traer. No va a vivir con miedo de que le quite las crías. No va a vivir con miedo a que le arroje ácido en la cara. O sea, son muchísimas las violencias que vivimos las mujeres como para compararlas con las que viven los hombres. Y no estoy diciendo que no las vivan, pero es un porcentaje mínimo y las conductas no son
tan extremas como es el feminicidio, ¿no? O sea, ya vimos lo que es el feminicidio y las leyes, y la propia ley lo dice, ¿no? Que es la violencia extrema. Y un hombre no está pensando que cuando termina una relación porque se va con otra, porque se enamoró de otra, porque ya dejó de querer a esta señora o a la persona, no está temiendo por su vida, ¿no? A lo más que puede temer es que le pinte el carro y le raye y le quiebre los cristales, pero no que lo mate. No, y al contrario de nosotros las mujeres sí puede pasar. La homofobia, uf, es el rechazo, descalificación, desprecio, estigmatización de las personas homosexuales, hombres y mujeres, llegando a extremos de violencia y exterminio, sobre todo de homosexuales varones. La homofobia se presenta más en hombres que en mujeres, es decir, los hombres son más homofóbicos que las mujeres. Lo más grave es que socialmente estas conductas no son percibidas negativamente como discriminatorias y atentatorias a la dignidad y derechos de las personas, su autoestima, desarrollo, salud mental, en no pocas ocasiones salud física y hasta en contra de la vida misma y de sus derechos, ¿no? La homofobia yo creo que es de los males que definitivamente también junto tendríamos, se trabaja mucho en la gente, la diversidad hace mucho para que esto se erradique, pero pues mientras no lo podamos percibir dentro de nosotros mismos, pues no va a haber un cambio. Y muy fácilmente podemos darnos cuenta de nuestro nivel de homofobia cuando eh, si por ejemplo vemos a alguien en la calle, dos hombres que se están besando, o lo clásico que dicen muchos hombres, bueno, yo no soy homofóbico, pero que no se metan conmigo, ¿no? Yo no soy homofóbico, pero que no tengan muestras de cariño. Yo no soy homofóbico, pero que no adopten. Yo no soy homofóbico, pero etcétera, etcétera. Y todo eso es homofobia, ¿no? Para el sábado que nos veamos con respecto a esta semana y a este tema, vamos a hacer lo que es el expresiograma, para echarle un ojo a las 27 parafilias que hay. Estoy segura que ya hay más, sin embargo, estas son las que se encuentran en el expresiograma y las vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Es todo y nos vemos el sábado.